Bienvenidos a Oncocápsula. En esta sección abordaremos el tema de cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cual lo estará llevando a cabo su servidora Leticia Valdés. Antes de introducirnos por completo al tema, recapitularemos un poco acerca de los pulmones, los cuales forman parte de un grupo de órganos y tejidos, conocido como sistema respiratorio, que ayudan a una persona a respirar. Los pulmones contienen muchos tipos diferentes de células. La mayoría de las células del pulmón son células epiteliales. Estas recubren las vías respiratorias y producen el moco que lubrica y protege a los pulmones. Una vez dicho esto, ahora sí podemos decir, ¿qué es el cáncer de pulmón? Los cánceres de pulmón generalmente comienzan en las células que recubren los bronquios y partes del pulmón, como los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, hay dos tipos principales de cáncer de pulmón primario. El cáncer pulmonar de células pequeñas. Este tipo recibe su nombre por el pequeño tamaño de las células de las que se compone cuando se observan bajo un microscopio. Y también el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que este es el tipo más común de cáncer de pulmón y representa el 80 al 90% de todos los cánceres de pulmón, y es en el cual nos vamos a estar enfocando en el transcurso de esta sesión. Hablando de frecuencia o mortalidad, tenemos que el cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes a nivel mundial, y esto dependerá del género, etnia, edad, estado socioeconómico y ubicación geográfica. Según los datos de mortalidad de Globocan, en el año 2020 fallecieron 1.800.000 personas por cáncer de pulmón a nivel mundial. En cuanto a nuestro país, se registraron 7.811 casos nuevos y 6.733 muertes por cáncer de pulmón. Una vez teniendo estos datos, ahora sí podemos mencionar los tres principales subtipos histológicos del cáncer de pulmón de células no pequeñas, los cuales son el adenocarcinoma, el cual representa alrededor del 40% de todos los cánceres de pulmón. Estos tumores surgen en las células productoras de moco que recubren las vías respiratorias. Posteriormente tenemos al carcinoma de células escamosas, en el cual aproximadamente de un 25 a 30% de todos los cánceres van a ser de este tipo. Este se desarrolla en las células que recubren las vías respiratorias y generalmente es causado por el tabaquismo. Finalmente, tenemos el carcinoma indiferenciado de células grandes. Este tipo representa del 10 al 15% de todos los cánceres de pulmón, y este recibe su nombre por el aspecto que representan las células cancerosas cuando se examinan bajo un microscopio. Entre las causas que van a desencadenar lo que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, vamos a tener al tabaquismo como el mayor factor de riesgo para desarrollar dicho cáncer. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Es importante recordar que el hecho de tener un factor de riesgo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, pero esto no significa que se vaya a padecer de cáncer de forma segura. De la misma forma, el hecho de no tener un factor de riesgo no significa que nunca se vaya a padecer de cáncer. En cuanto al tabaquismo, este se relaciona con el número de cigarrillos fumado por día, así como el número de años en el que la persona se mantuvo fumando de forma activa. También, el tabaquismo puede ser un factor de riesgo, tanto de forma directa con la persona que fuma, así también como de forma pasiva. En cuanto al radón, este es un gas radioactivo que se produce durante la descomposición del uranio natural en el suelo y las rocas, especialmente de granito. Puede filtrarse a través del suelo en viviendas y edificios. La exposición a niveles excesivos de radón se considera un factor de causa significativo en pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado. En cuanto a la predisposición genética, se cree que algunas personas pueden ser más propensas a desarrollar cáncer de pulmón en función de su estructura genética.
tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón o de otros tipos de cáncer. Aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón hasta cierto grado. En cuanto a los contaminantes medioambientales y domésticos, tenemos que hay pruebas de que las tasas de cáncer de pulmón son más altas en las ciudades que en las zonas rurales, aunque hay otros factores distintos de la contaminación de aire exterior que podrían llegar a ser responsables de este patrón. También se ha sugerido que la contaminación de aire en espacios interiores debido al uso de estufas alimentadas por carbón puede ser un factor de riesgo en algunos países. Hablando acerca de los síntomas que puede tener un paciente con cáncer de pulmón, tenemos que entre los más frecuentes se encuentra una tos persistente, infección en el pecho que no desaparece o que sigue reapareciendo, dificultad para respirar o falta de aliento, sibilancias, expectoración con sangre, dolor en el pecho o el hombro que no desaparece, y ronquera o disminución de la voz. Sin embargo, también se pueden llegar a presentar otro tipo de síntomas, aunque estos no son específicos, pero pueden llegar a incluirse fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso inexplicable y sensación de cansancio extremo. En cuanto al diagnóstico, este se basa en los resultados de las siguientes pruebas y exámenes. En un examen clínico, en el cual se examinará el pecho y se comprobará los ganglios linfáticos del cuello. Si existe una sospecha de cáncer de pulmón, el médico podrá disponer la realización de una radiografía de tórax o posiblemente una tomografía computarizada. En cuanto a la imaginología, este se usa para confirmar un diagnóstico de sospecha de cáncer de pulmón, así también como para investigar en qué medida ha avanzado el cáncer. Entre las diferentes técnicas de imágenes incluyen lo que es una radiografía de tórax, debido a que ésta permitirá al especialista comprobar cualquier cosa que parezca anormal en los pulmones. Esta suele ser la primera prueba que se lleva a cabo en función de los síntomas y del examen clínico. También se puede realizar un TAC del tórax y de la porción superior del abdomen. Esta permite que el especialista recopile más información sobre el cáncer, tal como lo es la ubicación exacta del tumor en los pulmones, determinar si los ganglios linfáticos cercanos están afectados y también comprobar si el cáncer se ha diseminado a otras áreas de los pulmones. En cuanto a la tomografía computarizada, esta prueba permite que los médicos excluyan o que confirmen que el cáncer se ha diseminado hasta el cerebro. Esta exploración no es dolorosa, pero puede resultar algo incómoda, ya que deberá permanecer dentro del tubo de exploración alrededor de 30 minutos. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones, esta se trata de una combinación de una tomografía computarizada por emisión de positrones. Esta se utiliza a dosis bajas de radiación para medir la actividad de las células en diferentes partes del cuerpo. Este tipo de exploración a menudo se lleva a cabo para detectar si el cáncer se ha diseminado a los huesos. En cuanto a la histopatología, se recomienda el examen de una biopsia a todos los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, puesto que esto ayudará a determinar el mejor enfoque de tratamiento. Las técnicas para la obtención de una biopsia pueden incluir una broncoscopía, la cual se lleva a cabo bajo anestesia local. Durante una broncoscopía, el médico o el enfermero tomarán muestras de células de las vías respiratorias o de los pulmones. También se puede utilizar una biopsia de pulmón a través de aguja guiada por una tomografía computarizada. En este procedimiento, el paciente se le va a administrar una anestesia local para insensibilizar la zona y se insertará una aguja fina a través de la piel en el pulmón para que el médico pueda extraer una muestra de células del tumor. La toma de muestra guiada por ultrasonografía esofágica se utiliza para confirmar si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos, después de que los exámenes radiológicos hayan sugerido que ese podría ser el caso. El tratamiento será determinado de una medida de factores
los cuales son factores relacionados con los pacientes, en los cuales entra la edad, estado de salud general, historial médico, historia con el tabaquismo y los resultados de los exámenes de sangre y de las exploraciones. También encontramos los factores relacionados con el cáncer. El tratamiento va a depender de qué tipo de cáncer de pulmón tenga el paciente, en qué parte del pulmón está localizado y de si se ha diseminado a otras partes del cuerpo o no. Es importante conocer el estadio del cáncer para poder determinar el mejor enfoque en el tratamiento. Por lo tanto, vamos a tener cáncer de pulmón de células no pequeñas en un estadio inicial, en un estadio localmente avanzado y metastásico. Los tratamientos pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias dirigidas. Para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en un estadio inicial, cuando el cáncer se limita al pulmón, se considera curable. Así que el tratamiento principal es la cirugía de resección. Para un tratamiento localmente avanzado, generalmente suele adoptarse la terapia multimodal para ayudar a reducir o, en algunos casos, eliminar completamente el cáncer. Y para el cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, es aquel que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y la cura no es una opción, pueden utilizarse diversos tratamientos anticancerosos sistémicos en un intento de frenar el crecimiento del tumor y también de mejorar los síntomas y calidad de vida. Entre los efectos secundarios que pudieran llegar a aparecer por el tratamiento, tenemos a la fatiga. Esta es muy común en los pacientes sometidos a tratamiento de cáncer y puede estar ocasionada por el cáncer en sí o por el tratamiento. En este caso, el médico deberá de proporcionar estrategias para limitar los efectos de la fatiga, como dormir lo suficiente, comer sano y mantenerse activo. En las cirugías, los efectos secundarios también van a variar, pero aquí dependiendo de la ubicación y del tipo de cirugía, así también como el estado general del paciente. Entre los posibles efectos secundarios que pudieran llegar a presentarse, tenemos el dolor, infección, pérdida de aire prolongada o también neumonía. En cuanto a la radioterapia, en algunos pacientes causa pocos o ningún efectos secundarios, mientras que para otros los efectos secundarios pueden llegar a ser graves. Los efectos secundarios van a depender de la ubicación del área de tratamiento, de la dosis de radiación y de la salud en general. Algunos de los posibles efectos secundarios pueden llegar a ser daños en la piel, por ejemplo, sequedad, escozor, aparición de ampollas o descamación. En cuanto a la quimioterapia, la mayoría de los efectos secundarios de la quimioterapia son temporales y pueden controlarse con medicamentos o a través de cambios en el estilo de vida. Entre algunos de los síntomas frecuentes que podemos llegar a observar están anemia, fatiga, neutropenia, alopecia, astenia, edema, neuropatía periférica, leucopenia, estomalitis y esofagitis. Después de que el tratamiento haya terminado, el médico organizará citas para el seguimiento, en el cual se realizarán radiografías de tórax o tomografías computarizadas de forma regular para verificar que no haya más tumores. La frecuencia de citas se va a ajustar dependiendo de la situación y del estadio en el que se encontraba la enfermedad cuando fue diagnosticada de forma inicial, así también como del tratamiento que haya sido recibido. Finalmente, mencionaré algunas de las 8 recomendaciones que forman parte de una buena base para un estilo de vida saludable después del cáncer. Tenemos no fumar, evitar el humo ajeno, haga ejercicio con regularidad, coma una dieta saludable, no beba nada de alcohol, manténgase en contacto con amigos, familiares y otros sobrevivientes de cáncer, asista a chequeos regulares y pruebas de detección.